raíz de un programa de cara a cara, el programa televisivo que tengo en EWTN en español, dedicado al tema de la persecución de cristianos y de las problemáticas enseñanzas del Islam. Y a raíz también de algunos puntos de vista que he hecho sobre este tema, hay algunas personas que preguntan si es que la Iglesia no debería romper con cualquier relación o vínculo con el mundo islámico, ¿no? Y algunos me han dicho si es que incluso no sería necesario, algunos más extremos, ¿no? Si no sería necesario prepararnos para una, entre comillas, guerra santa. La respuesta es no y no. Es decir, no hay ninguna razón para rechazar al mundo, el diálogo con el mundo islámico. Este es un diálogo que a mí personalmente me entusiasma de manera particular. No, reconozco que no. Pero entiendo cuál es la lógica de los pontífices cuando dicen nosotros tenemos que mantener un diálogo que por si acaso no es diálogo ecuménico. Recuerden ustedes que el diálogo ecuménico es solamente con otros cristianos. Este es un diálogo interreligioso que es distinto, como el que tenemos con los judíos. Las enseñanzas del Islam son ciertamente problemáticas y no es fácil explicarlas o entenderlas. ¿Por qué? Porque no tienen un cuerpo doctrinal claro como el que tenemos los católicos, ¿no? Ellos no tienen un catecismo, tienen un libro donde el supuesto profeta Mahoma escribe algunas revelaciones que fue teniendo en el orden cronológico en que supuestamente la fue teniendo directamente de Alá, de Dios, ¿no? Y en este orden cronológico, Mahoma va diciendo cosas que se contradicen entre sí. Entonces, en el Islam, y específicamente en el Corán, en su libro sagrado, existen enseñanzas contradictorias. Pero es cierto que las enseñanzas son enseñanzas que suponen que la religión se debe imponer de todas formas, y que una de las formas de imponerla, la religión islámica, es a través de la violencia física, y esta religión, en consecuencia, lleva, como ha llevado históricamente y como hoy en día lo vemos, a auténticos extremismos, ¿no? Sin embargo, existe una cantidad enorme de musulmanes que interpretan la doctrina islámica de una forma distinta. En consecuencia, cuando alguien dice, esta es la doctrina islámica porque está escrita, no entiende el Islam. El Islam es mucho más complejo, hay un conflicto interno sobre cómo se interpretan los textos, precisamente la separación entre chiitas y entre sunitas es de esta característica. El reciente autodenominado califato islámico, ¿no? o Estado islámico, por ejemplo, asesina a islamistas o musulmanes chiitas al igual que cristianos o yazidis, o sea, miembros de otras religiones. Esto, para que entiendan ustedes, existe además la interpretación sufí, existe la interpretación radical sunita wahabita, ¿no? que es la que prima en Arabia Saudita. En consecuencia, hace mal el que cree que puede predicar o sintetizar la, entre comillas, doctrina musulmana con un solo texto. Lo que sabemos es que en la misma doctrina existen fundamentos para una postura violenta, existe. Eso, sin embargo, da más razón para que nosotros establezcamos un diálogo con el Islam, que en realidad es el diálogo con musulmanes, porque el Islam no tiene un representante supremo, no tiene una autoridad suprema, y en consecuencia no es que podamos hablar con alguien oficialmente. Cuando cualquier otra denominación quiere hablar con nosotros los católicos, sabe que si es un organismo internacional, va a la Santa Sede, va al Papa y el Papa dice, bueno, de ahora en adelante tu interlocutor oficial, la persona que va a hablar a nombre de la Iglesia, es esta persona. Y en consecuencia, nuestra organización unida, jerárquica, católica, es única. El Islam no es así. Ni siquiera otras denominaciones cristianas son así. Entonces, no confundamos
la doctrina islámica como una doctrina que se puede citar, como se cita, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, donde nosotros sabemos que esa es la enseñanza oficial a la que tienen que atenerse todos los católicos. Y el católico que no está de acuerdo con el catecismo es un católico que está en falta, ¿no? Por tanto, es importante comprender que dentro de la perspectiva católica, justamente porque existe una tendencia natural en el Islam a la violencia, y por eso que los violentistas islámicos no son una excepción, son un número muy importante, pero no son la mayoría. Y especialmente alguien me preguntaba, pero Alejandro, mira, aquí en un país de América Latina tenemos un evento donde vienen los islámicos y los obispos católicos los invitan. Bueno, más razón pues para invitarlos, porque justamente cuando los invitamos y no los marginamos, estamos haciendo presión sobre ellos para que ellos se expresen en contra de sus propios hermanos que matan cristianos, para que experimenten justamente la libertad en la que ellos pueden vivir en una nación de inspiración cristiana, libertad que no tienen los cristianos en los países de inspiración islámica. Y en consecuencia, el contacto católico con el Islam ha demostrado tener una enorme fuerza disuasiva sobre el Islam. ¿Por qué? Porque los musulmanes se encuentran que, en vez de ser agredidos y destruidos, pudiendo serlo, son respetados. Pero al mismo tiempo se les obliga a respetar. En el sur del Perú hay una comunidad de origen norafricano grande, que son musulmanes. A ellos se les ha permitido construir, la ley no lo impide, como sí le impide en Arabia Saudita a un cristiano construir una iglesia. La ley en el sur del Perú no impide que construyan una mezquita, la han construido. Pero se les enseña a convivir con la mayoría católica y se les dice, mira, no puedes dar de gritos a tales horas en las que o la gente está descansando o la gente está participando de las misas católicas, y se les enseña a convivir. Y en consecuencia, esos islámicos que aprenden a convivir con los cristianos, aprenderán a convivir cuando regresen o cuando tengan alguna influencia sobre los países de mayoría islámica. En consecuencia, el violentismo musulmán, primero, no es absoluto de todo el Islam, no lo es. Y en segundo lugar, se combate precisamente con el contacto, con el testimonio y con la invitación al diálogo. En consecuencia, esa invitación que para muchos católicos resulta frustrante por lo que hacen muchos islámicos, es precisamente una de las mejores herramientas que tenemos contra el fundamentalismo musulmán. Que tengas un buen día.